levantaron las ofrendas, los diezmos, vamos a ir a la palabra del Señor. Yo quisiera que usted me acompañe al libro de Isaías, al capítulo 5 de la palabra de Dios, al versículo 1 en adelante, donde habla de la viña del Señor. Y habla de aquellas características y aquellas cosas que el Señor le brinda a su pueblo, demandándole cosas, pero a la vez también proveyendo para los beneficios de Israel. Vamos a ir a la palabra del Señor. Si lo tiene, dígame un amén. Comparta la Biblia con alguien que no tiene. Isaías capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice así: Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Por favor, levante sus manos al cielo, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, creemos en el poder de la declaración. Bendice mi vida, Dios, háblame al corazón, utiliza la vida de mi pastor. Dale revelación, ciencia, profecía, gracia sobre gracia para ministrar tu palabra. Abro mi corazón, mi mente, mi espíritu para que tu palabra entre a mí y haya transformación. Que mi decisión hoy sea abrazar el consejo. Levante su mano y diga: vacíame de mí y lléname de ti, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y a su nombre. Tres características importantes de la viña del Señor. En primer lugar, Dios no se desentiende de su viña. Para interpretar este pasaje tenemos que saber que Dios compara a su pueblo Israel con la viña. Cada vez que usted lea la Biblia y encuentre viña, la viña representa al pueblo de Israel. Queridos hermanos, la primera característica es saber que entonces que Dios no se va a desentender de su viña. No se desentiende de Israel, tampoco de aquel Israel injertado, de aquel olivo injertado, de aquel pueblo que no era pueblo, pero que ahora es pueblo, que somos nosotros. Somos parte de su viña. Evidentemente, Dios hace todo, planea todas las cosas de manera perfecta en una mente ingeniosa, extraordinariamente grande, súper sabia, inteligente, una mente maestra que diseñó todas las cosas. El mundo que hoy vivimos, nuestro presente, nuestro futuro, tratando entonces de respetar nuestras voluntades y por supuesto Dios, poniendo todo a nuestro alcance para que nuestra vida sea afectada para bien. La palabra de Dios en el libro de Romanos nos dice que todas las cosas nos ayudan para bien a aquellos que conforme a su propósito somos llamados. Usted y yo somos personas con un propósito por el cual vamos a vivir y por supuesto Dios nos considera parte de su viña. Cuando uno entonces observa la primera característica, es este Dios que no se desentiende de su viña, sino que provee a su alrededor todas aquellas cosas que son importantes, saludables, para que tu vida y la mía, todas nuestras vidas, puedan girar en torno a la bendición. Todo lo que Dios prepara para nosotros es para bien. Todo lo que Dios diseña para sus hijos es para bien. Así que Él, comparándonos con la viña, hace una referencia muy clara, especial, una referencia que es notable. Y dice todo lo que Él va a hacer en derredor de esa viña para que la viña crezca de manera saludable. La palabra de Dios dice: cantaré por mi amado, cantaré el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. ¿Cómo era la ladera? Fértil. Es decir, que escogió un lugar donde iba a ser fértil.
Mayormente uno cuando quiere plantar algo va a buscar tierra. Hay muchos tipos de tierras, arcillosas, tierras que son para relleno, pero también hay tierras que son para plantar. ¿Cuál es la tierra buena para plantar? La tierra negra, ¿verdad? Entonces uno busca la tierra negra y esa tierra dice: acá voy a poner mi plantita, voy a poner el limonero, voy a poner una semilla. Usted sabe que luego de esa tierra fértil hay un proceso que tiene que ir desarrollándose para que esa viña pueda crecer, para que se pueda desarrollar. Entonces Dios lo pone a su viña en una ladera fértil. Dice que la había cercado y despedregado. Dios entonces demarcó el territorio para que nadie venga a entrar a pisotear lo que Él está entonces deseando hacer con su viña, que crezca de manera saludable. La cercó, la despedregó, quitó las piedras, los cascotes, los terrones de tierra más grandes, la fue rastrillando, preparando la tierra para que luego entonces todo sea capaz de abrazar la semilla y que esa ladera fértil se transforme en una hermosa viña. La despedregó, plantó las vides, escogidas por supuesto, de buena cepa. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar para que no le falte el agua. Y entonces esperó el tiempo que diese uvas, pero dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad, dice Dios, ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer? Ese Dios que no se desentiende es el que trabaja en pos de nuestra vida. Te va a rodear con personas correctas, te va a rodear con personas indicadas. Va a ser de ti una persona bendecida, te va a rodear con personas de influencia, que van a ser parte de tu vida, que vas a amar, que vas a cuidar seguramente. Personas que van a ser capaces de dejar algo plasmado en tu vida. Mire, nuestra sociedad es una sociedad que muchas veces recuerda a sus muertos, pero deshonra a aquellos que viven influenciándote para bien. Recordamos a la gente cuando ya no están. Qué bueno era, qué tremendo era mi jefe, qué buena persona era mi viejo, qué buena persona era mi madre, qué buen tipo era este, qué buen pastor tenía. Pero cuando estaba lo criticaba, le hablaba mal, lo cuestionaba, lo trataba, lo destrataba. Resulta que después el viejo, después que muere, pasa a ser el mejor viejo del mundo, pero cuando lo tuve no lo respeté, no lo valoré, lo insulté, no le hice caso. Somos una sociedad que muchas veces valora lo que pierde y no valora lo que tiene. Israel tenía un Dios extraordinario, tiene un Dios extraordinario que nunca se quiso desentender, pero que no fue valorado. Hasta el día de hoy Israel está esperando al Mesías. Hasta el día de hoy a Israel le cuesta creer que Jesús es el Mesías que tanto esperaban. Hasta el día de hoy hay personas que cuestionan a Jesús. Lo tienen como un profeta de aquel tiempo, pero no como el Cristo, no como el Mesías, no como el Hijo de Dios encarnado. Queridos hermanos, esa vid, por supuesto que representa nuestra vida, les dije, y Dios ha, en su plan maestro, en el cuadro del propósito, nos puso a nosotros y nos rodeó de personas que vas a amar, que van a tener seguramente errores, pero que van a ser fundamental para tu desarrollo espiritual. Abrace a alguien, decirle, quizás sos esa persona. Y yo de acá digo, quizás usted sea esa, y quizás usted puede decir, usted quizás sea esa para mí. Porque uno con el otro nos vamos fusionando y por supuesto vamos creciendo, vamos llevando la carga los unos de los otros y nos vamos desarrollando en este camino. Entonces Dios no solamente nos pone en una tierra fértil que es su casa, casa que amamos, casa en que venimos y recibimos la presencia de Dios. A mí me llena de alegría cuando una persona dice, pastor, entré por el umbral de la puerta y me envolvió la presencia de Dios. Usted sube para predicar y yo siento que Dios me habla, que me traspasa el corazón, porque siento que es Dios hablándome a mi necesidad. Y uno pasa entonces a ser parte de un instrumento por el cual Dios ronda tu vida para bendecirte a través de la palabra, a través de la música, a través de la adoración, a través de la revelación de la palabra. Dios está
realmente muy interesado en tu vida, interesado en que crezcas, en que te desarrolles, en que te sanes, en que te levantes. Está muy interesado Dios en tu vida, en la tuya, en la de tu matrimonio, en la de tus hijos. Dios está tocándote mientras estás trabajando, Dios está tocando a tus hijos mientras estás en tu casa, Dios toca a tus hijos mientras estás aquí en la iglesia, te toca a vos y toca a los tuyos. Dios sigue trabajando en pos de tu familia porque desea tu bien. Diga conmigo un gloria a Dios. Es un Dios que no se desentiende de su viña. Es un Dios que está interesado en nosotros. Es un Dios que nos ama, que está dispuesto a bendecirnos. Es un Dios que trabaja de manera incansable, día y noche, trabaja en pos de ti. Piensa en ti todos los días, te acuestas y Él piensa en ti, te levantas y Él piensa en ti. Tus preocupaciones también son las suyas, tus deseos también son los suyos. Y Él trabaja en pos de nosotros día tras día para que nosotros podamos conocerlo más. Trata de seducirnos a través de su palabra para que lo busquemos. Trata de enseñarnos a amarlo, trata de poner en nosotros hambre por su palabra, de pensar en Él. Trata de una u otra manera de llamar nuestra atención. Pero eso no basta, eso no lo es todo. Él hace todo lo posible, pero hay algo que nunca quebrará jamás, que yo siempre les enseño, y es nuestra voluntad. Esa voluntad que respeta a pesar de que no lo amen, a pesar de que no lo tengan en cuenta. Esa voluntad, aunque vaya en contra de su propósito y de su deseo. Como aquel hijo que dijo un día: dame lo que me corresponde, que me voy a ir. Y a pesar de que el corazón de ese padre se rompía en 1000 pedazos, le dio parte de los bienes y el hijo se fue a malgastarlo. Todos los días ese hijo gastaba su dinero, pero el padre seguía todos los días esperando a aquel hijo que un día se había ido con la misma esperanza del primer día. El Dios que no se desentiende de su viña está aquí. Y el primer propósito que Él tiene es tocarnos, es trabajar en nosotros. Es que nos parezcamos cada día a Él. Es su propósito, es su deseo. Pero cuando uno va a la palabra de Dios nos encontramos con otra característica de la viña, que ya no pasa por todo lo que Él puede hacer para que usted sea mejor y yo seamos mejor. Nos encontraremos seguramente en el caminar diario con personas que no van a ser de bendición para nosotros, pero allí tiene que entrar la valoración y el amor que sentís por Dios, en obedecer más a ese Dios que amás, a ese Dios que hizo que todo lo que te rodee sea para bendecirte, que tiene que ser lo primario en tu vida y no prestarle atención a aquellas personas que puedan ser dañinas para ti. A veces podemos equivocarnos en nuestras decisiones. Quizás a veces cometemos el gran error de descuidar lo que nos ha sido entregado. Y nuestra vida, como dije, nuestra familia también es una vid. El libro de Cantar de los Cantares, el capítulo 1, acompáñeme, el versículo 6, habla de otra vid. Y es una vid que ya no es solamente el pueblo, sino que se reduce a un pequeño grupo llamado familia o matrimonio. El versículo 6 de la palabra de Dios dice: no reparéis en que sois morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. Segunda característica de la viña es entonces que aquí vemos la sunamita, una mujer que sus propios hermanos le piden que guarde sus viñas. Ahora sus hermanos le dan a guardar las viñas de ellos a la sunamita y ella cumple la función de cuidar la viña de sus hermanos, pero se descuida en la viña personal. ¿Escuchó alguna vez usted a esas personas que le dicen: con los demás sos muy bueno, pero en casa sos un ogro? Con los demás sos lo mejor,